Pido a Dios que esté conmigo en la grabación de este próximo tema y pido también que ponga su bendición en este tema para que pueda ser de utilidad para todos los que lo puedan ver. Vamos a continuar nuestro tema acerca de la resurrección y en este momento vamos a leer Segunda de Reyes capítulo 17 versículos 20 en adelante. Dice: Y clamó al Eterno: Oh Señor Dios mío, aun a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, matando a su hijo. Se midió sobre el niño 3 veces y clamó al Eterno: Oh Eterno Dios mío, te ruego que vuelva la vida a este niño. Y el Eterno oyó la voz de Elías, y la vida del niño volvió a él y revivió. Tomó luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, lo dio a su madre y le dijo: Mira, tu hijo vive. Esta es la declaración o el relato acerca de la resurrección de este niño. Vamos primero a hacer una aclaración. En la oración, Elías le dice a Dios: aún a la mujer donde estoy hospedado, has afligido matando a su hijo, como si Elías estuviera culpando a Dios de haber dado muerte o quitado la vida al hijo de la viuda. Esta viuda es la viuda de Sarepta, donde Elías fue hospedado, donde Elías estuvo. Era una mujer de fe, por eso le dio la comida que tenía primero Elías, porque ella pensaba que iban a morir ella y el hijo. Es más, la vida de esa mujer y ese hijo la debía a Dios y a la llegada a su casa del profeta Elías, porque si no se hubiera muerto de hambre desde antes. Esa declaración de Elías es igual que otras declaraciones que la Biblia tiene, donde hace responsable a Dios de lo bueno o de lo malo que sucede, que hace responsable a Dios de algún mal que llega por la siguiente razón. Dios es Dios y Él tiene todo el poder. Lo que Dios no impide que suceda, pues sucede. Pero si Dios lo impide, finalmente entonces fue Dios quien lo hizo. Con respecto al pecado, no es así. La muerte es el producto del pecado. Dios no quiere que el pecador muera. En el amor de Dios, que quiere que todos sus hijos vivan, es que vino el plan de la redención. Es que Cristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra y se hizo un ser humano para dar su vida para la salvación del ser humano. Dios no quiere que la persona muere, pero el pecado entra y cuando el pecado entra tiene el hijo natural, es la muerte. Toda muerte que tienen los niños, los adultos, las personas que mueren a cualquier edad, todas esas muertes que se tienen son producto del pecado. Por eso fue que Jesús murió y resucitó para darle al ser humano la seguridad de la vida eterna. Por eso el que tiene al Hijo tiene la vida. Por eso el que cree en Dios no se pierde, sino que tiene vida eterna. No fue Dios quien mató al niño, es el pecado el que hace eso. Dios tenía razones para permitir que el niño muriera. Vamos a ver sobre esto también. Pero no fue Dios que le quitó la vida, porque Dios no quita la vida. Dios permite que la muerte llegue y la muerte llega por causa del pecado. Por el pecado la muerte llega y pasa a todos. Por Dios la vida llega y pasa a todos que reciban a Dios como Salvador y estén dispuestos a recibir a Jesús como el Salvador que dio su vida para que uno viva.
Así que después de esta aclaración, quiero decir otra razón más. Eh, ya no de la historia de este niño, sino de este y de otras más, porque en el Nuevo Testamento hay una declaración en el libro de Hebreos, capítulo 11, que habla de la experiencia de este niño que resucitó y del que resucitó Eliseo y de otros que también murieron, pero prefirieron morir sufriendo y siendo fieles a Dios por alcanzar algo mejor. Por eso vamos a leer Hebreos 11:35. Dice, las mujeres recobraron sus muertos por resurrección. Unos fueron torturados y rehusaron ser rescatados para alcanzar mejor resurrección. En este caso, la muerte de estos niños sirvió también para que se revelara la fe de esas mujeres que tenían fe en Dios y ellas recibieron sus hijos por resurrección porque Dios se los resucitó también en premio a la fe que ellas tenían en Dios. Pero Dios lo hizo a través de sus representantes y vino por el poder de Dios. Hay dos razones más que quiero hablar de esta resurrección, pero la segunda razón la voy a dejar para unirla en la resurrección que Eliseo hizo, porque es la misma aplicación. Vamos ahora a analizar lo siguiente. ¿Por qué Dios permitió que ese niño muriera? ¿Por qué Dios resucitó también a ese niño? El entendimiento para esto está en la forma de vida que tenían los israelitas. En este tiempo que Elías vivió, estaba reinando Acab, un rey perverso, pero Acab se había casado con Jezabel. Jezabel era una pagana. Ella adoraba a la creación, adoraba a Baal, adoraba a Astarte. Y bajo la influencia de esta mujer y de Acab, el pueblo de Israel se había apostatado. Llegó un momento en que Elías pensó que él era el único que era fiel a Dios, pero Dios le enseñó que no, que había 7,000 más, 7,000 un adorador de Dios, del Dios verdadero, en toda una nación, todos los demás descarriados. Ellos creían que la naturaleza tenía el poder para hacer las cosas. Ellos creían que Baal era el que hacía que lloviera o que el tiempo estuviera bueno. Ellos adoraban a estos dioses, pero estos dioses no tenían el poder de dar la vida a nadie, de resucitar a nadie. Ningún Dios creado por los seres humanos, que finalmente son creados por el diablo a través de los seres humanos, tiene poder para crear a nadie. Por lo tanto, no tienen poder para resucitar a nadie. El mismo diablo no tiene poder para resucitar a nadie. Dios permitió que ese niño muriera y en su amor por el pueblo de Israel lo permite. Porque cuando Dios, utilizando a Elías, su representante en el mundo, resucita a este niño, eso fue una noticia que corrió por todas partes porque nunca antes se había visto, o los israelitas no habían visto una resurrección. Sí tiene que ver algo con Moisés, que después aclararé esto.
Pero los israelitas no sabían, no habían visto una resurrección, pero ellos vieron que Dios resucitó al niño y no podían ocultar eso. Eso no se podía esconder. Dios dio un motivo a su pueblo para que ellos se fijaran lo que estaban haciendo y volvieran a Dios y adoraran a Dios y pudieran seguir el camino de la vida. En la lucha entre el bien y el mal, Dios utilizó este evento como un testimonio a su pueblo para que ellos le buscaran, para que ellos siguieran a Dios. Finalmente, la madre recibió a su hijo resucitado y adoró a Dios y siguió a Dios. Y ese niño, igual que el otro que vamos a mencionar, ellos murieron dos veces, porque murieron y resucitaron, volvieron a morir, pero van a resucitar en la resurrección de los justos, porque fueron fieles a Dios. Y por dos veces esas madres se encontrarán con sus hijos también, porque Dios es el que trae vida a todos sus hijos. La segunda, eh, el segundo aspecto o suceso que vamos a analizar de la resurrección está escrito en Segunda de Reyes, capítulo 4, y leemos el versículo 34 y 35. Después se levantó, se paseó a uno y a otro lado de la casa, de nuevo se tendió sobre él, y el joven estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Esto lo había hecho Eliseo sobre el niño ya anteriormente, en el versículo 34 lo dice lo que hizo. ¿Por qué Eliseo hizo esto? No estaban dando respiración artificial, no estaban dando de la vida a los niños por esto. Quizá Eliseo imitó a Elías, pero eso fue lo que hizo. Pero Eliseo oró a Dios y le pidió a Dios que le diera la vida a ese niño, porque ese niño Dios se lo había dado en una forma especial a su madre que no podía tener hijos y que también hospedaba a Eliseo en su casa. Y por la gracia de Dios y por la bondad de Dios, esta mujer tuvo un hijo en una forma milagrosa. Ahora Dios permite que muera. Eliseo mandó a Giesi para que tratara de que el niño viviera, pero no logró vivir por la razón que fuera. El caso es que llega Eliseo allí, hace lo que hace, que ya leímos y dijimos, ora y Dios le da la vida al niño. Tanto la viuda de Sarepta como la mamá de este niño que Eliseo resucitó, después de resucitado, fueron llevados a sus madres, se los entregaron. Tu hijo vive. ¿Qué tienes a tu hijo? ¿Qué tiene que ver esto? Porque en la historia de la raza humana, en la historia de este mundo, muchos niños han muerto. Muchos padres han tenido sus hijos que han muerto. Inclusive algunos han muerto antes de nacer. Yo mismo que les estoy hablando, mi primera hija, Raquel y yo, perdimos nuestra primera hija. Y lo que pasó con estas madres también va a pasar con Raquel y conmigo. Porque cuando Cristo venga, Él le entregará a todos los padres que perdieron sus hijos, se los entregará nuevamente. Y vamos a recibir a nuestro hijo o nuestra hija viva. Dios no quiere la muerte del inocente.
Dios quiere la vida de sus seguidores, de toda la raza humana, pero solamente lo van a alcanzar los que se entregan a Dios. Cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra, en la resurrección, resucitarán niños que irán con Dios al cielo. No todos los que resucitarán tendrán sus padres en la tierra nueva, pero los ángeles de Dios le entregarán a los padres sus hijos, y también ellos cuidarán de los que no tienen sus padres allí. Estamos hablando de la resurrección, seguiremos hablando de la resurrección, pero quiero señalar esto porque esto también tiene que ver con los niños estos que resucitaron. Dios en su amor le entregará a los padres que hemos perdido nuestros hijos, nos los volverá a entregar como un regalo, como una bendición de Dios. Los hijos son bendición que Dios le da a los padres para que los criemos para Él, no para que nuestros hijos ocupen el lugar de Dios, sino para que les enseñemos a nuestros hijos de Dios. Y si un niño se pierde antes de llegar al momento de su decisión, Dios se lo entregará otra vez a sus hijos. Y yo estoy en adelante, deseoso que llegue la manera de Jesús, porque también allí Raquel y yo recibiremos a nuestra niña que descansa en el amor de Dios. Es esperanza para la raza humana, para toda persona, saber que Dios ama a nuestros hijos y nos los dará de nuevo. Llegamos con nuestro tema hasta aquí. Nos vemos en el próximo tema.